Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más verde, una ciudad más humana, una ciudad más igualitaria, más inclusiva. Bueno, compartiendo el espíritu patriótico de esta semana de mayo, fundamentalmente hoy vamos a trabajar un tema del que nos hemos ocupado no solamente en un programa, sino creo que a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo erradicar las prácticas discriminatorias? ¿Por qué sigue habiendo discriminación, exclusión? Estas prácticas son individuales, son aisladas, son colectivas, se reproducen a través de los medios de comunicación. Muchas veces las prácticas discriminatorias parten de las propias políticas públicas o de la ausencia de políticas públicas. Bueno, para esto grandes amigos van a compartir desde su expertise la temática de hoy. Vamos ya con Acción Urbana. Bueno, como les contaba, hoy en Acción Urbana vamos a hablar de la discriminación, la no discriminación y qué avances, qué temas nos quedan pendientes con algunos amigos muy queridos. Nos acompaña, en primer lugar, quiero presentar a Julio Schlosser, con una larga trayectoria en las instituciones de la organización de la comunidad judía y ahora presidente de la DAIA. También son todos de larga trayectoria, salvo las más jóvenes. Larga trayectoria el doctor Pedro Ábalos. Él integra y coordina el movimiento Ciudad Accesible. También está con nosotros la doctora Marisa Brailan. Ella es directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, que hace unas investigaciones muy importantes en materia de no discriminación y discriminación. Y también nos acompaña el doctor Manuel Cervantes, de la Fundación Cruz del Sur, que es una organización muy activa, muy militante en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Liniers, para toda la colectividad, la comunidad de bolivianos y bolivianas en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Así que bueno, los temas están planteados y siempre viene bien una reflexión estratégica. Para nosotros es muy importante que la DAIA, una institución con tantos años, haya pasado de mirar exclusivamente lo que eran prácticas judeófobas o, digamos, vinculadas a su propia discriminación como comunidad, como colectividad, a mirar el mapa de todas las discriminaciones en la Argentina, ¿no? Julio, ¿por qué pasó esto y qué lo lleva a esta...? Nosotros estamos empeñados en la lucha contra toda forma de discriminación, contra toda forma de exclusión, porque nosotros entendemos que, primero, que es nuestra misión. Segundo, que si no va a haber exclusión y no va a haber discriminación, no va a haber antisemitismo. Por eso, nuestra principal publicación, que está reflejando el trabajo de la doctora Marisa Brailan, es esta obra que hacemos año tras año, que se llama Inclusión y Exclusión. Ahí nosotros analizamos la problemática de 17 colectivos no judíos, 17 colectivos que en nuestro país sufren actos de discriminación o de exclusión. Peruanos, bolivianos, gays, lesbianas, mujeres, adultos mayores, personas con capacidad diferente, y a partir de esa base nosotros trabajamos considerando que el conocimiento de estos hechos y la educación en esa materia es realmente lo que nos va a llevar a tener un país como el que queremos vivir, como nuestro país se merece. Y hay un detalle que se da casualmente por estar hoy acá. El próximo libro de Inclusión y Exclusión, la tercera edición, se va a presentar en la Embajada de Bolivia. Qué bueno. Esto que vos decís es muy importante porque uno de los hallazgos más importantes de quienes venimos trabajando los temas de no discriminación, de inclusión, es que estos prejuicios culturales
no se combaten de manera segmentada y aislada. En realidad lo que hay que erradicar es una manera de pensar al otro o a la otra como un peligro o como algo que debe ser sometido y sojuzgado. Entonces, repensando esa dinámica y celebrando la diversidad, es que combatiendo una discriminación combatimos todas, ¿no? Todas. Me interesa, doctora, que nos comparta de las últimas investigaciones que ustedes hicieron sobre el relevamiento de la discriminación en la Argentina, de ese mapa de la discriminación, cuáles son los hallazgos y si ha habido una evolución de este análisis sostenido que ustedes han hecho a lo largo del tiempo. Bueno, tal como comentaba recién el doctor Schlosser, en esta ampliación de la mirada, también desde el punto académico, por supuesto, de entender a la discriminación, más allá de quién es la víctima, sino haciendo especial hincapié en quién está dispuesto a discriminar al otro. Hemos, investigado con gente ligada a las ciencias sociales la situación de muchísimos grupos vulnerables, también de la colectividad judía, en otra publicación. Y allí lo que nosotros venimos viendo en los últimos años es que hay algunos sectores que siguen siendo los más vulnerables en nuestro país y que en general se da por combinación de pertenencia en simultáneo a diversos grupos vulnerables a la vez, ¿sí? Siempre decimos que si alguien es pobre y aparte es un inmigrante de un país latinoamericano y aparte es mujer y aparte padece alguna enfermedad, seguramente esa combinación de factores vuelva a su derecho a la igualdad y la posibilidad de acceder a mejores oportunidades mucho más vulnerable y mucho más preocupante. Por eso nuestra tarea no solo es de registro de situaciones, de denuncias, de casos particulares, de entrevistas, o sea, utilizamos todas las metodologías que nos ofrece el campo de las ciencias sociales para conocer la situación, sino que también emprendemos tareas de prevención, que tienen que ver exclusivamente con generar marcos de reflexión educativos, de trabajar con chicos lo más chiquitos posibles, porque estamos convencidos que empieza de chiquitos. Y empiezan las casas. Los peores comentarios son en la sobremesa. Entonces, el adulto tiene responsabilidad de intervención. Si uno deja pasar un comentario, por omisión, puede hacer que esa criatura... Si un adolescente discrimina a otro, o un adulto discrimina a otro, es porque nadie lo frenó en el camino. Entonces, nosotros vamos trabajando como en diversas estrategias en simultáneo. Y en ese mapa, más allá de que cuando se combinan factores hay una acumulación que potencia la discriminación, ¿cuáles son los colectivos más afectados en estas últimas investigaciones que ustedes han realizado? Los colectivos más afectados son las personas que vienen de países latinoamericanos, Bolivia, Paraguay, Perú, especialmente, incluso sus hijos o nietos ya nacidos en la Argentina, en donde ahí hay toda una cuestión de discusión de la nacionalidad, de la pertenencia, de la argentinidad, en donde hay muchísima carga, ¿no? Los mitos. Y muchísima carga peyorativa, estereotipada, y también todo lo que tiene que ver con género y pobreza, más allá de las combinaciones. O sea, cada uno de estos grupos por separado, y podemos también decir que es muchísima más alta la discriminación hacia esos grupos que hacia la colectividad judía, incluso. Bolivia es uno de los colectivos más afectados en esta dinámica de discriminación, y hay como una situación dual, ¿no? Porque yo creo que en los niveles políticos nunca ha habido tanta real integración latinoamericana en términos de estrategias comunes, patria grande, gestualidades que también se traducen en políticas públicas, digamos, la nueva ley de migrantes, el programa Patria Grande en términos de inclusión laboral. O sea, hay decisiones políticas y gestualidades políticas y acuerdos políticos, y sin embargo, a pesar de que eso desde las políticas públicas sigue habiendo prácticas discriminatorias cotidianamente. ¿Qué reflexión hacen ustedes y cómo manejan la situación? Bueno, primero, gracias por la invitación. Nuestra organización en realidad ya tiene un enfoque en el cual ya coincidimos en una de las conclusiones que nuestros hermanos judíos han llegado a trabajar con los niños. Porque nosotros desde nuestra mirada médica vemos a los distintos comportamientos humanos como enfermedades también. Entonces, y un niño, nosotros vemos a un niño que todavía no está contaminado, todavía no está enfermo, no está contaminado,
de los estereotipos, de las conductas. Y nuestra organización está enfocada a trabajar con niños y niñas, porque para nosotros es que todavía son chicos, que hay que encaminarlos, que hay que educarlos, que hay que acompañarlos, que hay que motivarlos, y bueno, una serie de situaciones en las que ya estos tipos de situaciones se vayan rompiendo desde niños. La adolescente también, más o menos, y los jóvenes más o menos. Y ya los adultos como que ya cambiar la mentalidad de un adulto les cuesta. Es como una enfermedad está muy complicada, y es mejor prevenir que ya curar o hacer una cirugía o hacer un tratamiento que ya no se puede hacer nada. Entonces, con esa mirada nosotros trabajamos con acciones, en unos programas y proyectos concretos, chicos, en los que hemos visto que es importante que el niño tenga que empezar a reconocerse como ser humano primero. Y a partir de ahí, creo que ya al reconocerse como ser humano y que es parte de todo un entorno, creo que ya está tomándose en cuenta que su comportamiento va a ser distinto, que tenga que ver con la convivencia, el saber dónde está, los grupos de pertenencia y todo dentro de lo que es la diversidad como tal. Y creo que eso es una misión en la que estamos todos trabajando como organización, y vemos que eso tal vez a largo plazo, pero creo que sin embargo la sociedad está pasando una etapa de transición muy importante, no la sociedad misma, sino la sociedad humana como tal, dentro de un proceso evolutivo muy importante de transición de eras y de preceptos y conceptos y un montón de situaciones que está abriendo, digamos, la mentalidad de la gente, y creo que eso nos permite tener tal vez más apertura y mayor posibilidad de poder interactuar entre diferentes grupos etarios de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las principales discriminaciones que padece una persona con discapacidad? Bueno, la principal discriminación es la invisibilidad. En realidad, lo que pasa con las personas con discapacidad es que las políticas públicas que están formalmente aprobadas y legisladas en sus distintos niveles, en realidad no alcanzan a percibir el sujeto concreto, digamos, ¿no? Nosotros hemos dado un avance muy importante en la humanidad con la sanción de la Convención por los Derechos de la Persona con Discapacidad, porque cambia el eje de expresión del mismo fenómeno. En general, nosotros desde hace mucho tiempo en este país tenemos legislación que contempla las necesidades de las personas con discapacidad como deberes del Estado. A partir de la sanción de la Convención se están institucionalizando como derechos de las personas. De esta manera la persona pasa a ser de objeto de políticas públicas a sujeto de su propio destino. Nosotros insistimos mucho con el tema de nada cerca de nosotros sin nosotros, que en otros países es una interpelación al poder. En nuestro país, nada cerca de nosotros sin nosotros es una interpelación a la propia persona con discapacidad. Le decimos, nadie te va a regalar nada, vos tenés derecho, estos son los derechos, hay que reclamarlos. Entonces, nosotros en la práctica queremos quebrar esta característica de la invisibilidad. Quizás porque la persona está en un nivel distinto, porque estando en silla de ruedas está por ahí en un nivel más bajo, quizás por esta dificultad que nos nace de pequeños, de percibir estas situaciones que se apartan de lo estándar, quizás por la misma acción de los padres. A mí me ha pasado encontrarme con una nena de 6, 7 años que le pregunta a la madre, ¿por qué camina así? ¿Y cuál es la respuesta de la madre? Cállate, nena. Es como precisamente de esto tratando... no se habla. Claro, exactamente. Entonces, tiene vergüenza, no sabe cómo encararlo, no sabe qué responder. Exactamente. Y la verdad que con la frescura del niño, esta pregunta le sale espontáneamente y la respuesta tiene que ser tan espontánea. En la ciudad de Buenos Aires nosotros hemos hecho un seguimiento del 4%, que en la ciudad de Buenos Aires es el 5%, de personas con discapacidad en la administración pública. Y en la información oficial, el porcentaje está medido
por todo el sector público, menos el educativo. Ellos hacen el cálculo sobre 52.000 agentes en lugar de considerar los 72.000 docentes. Y la verdad es que para un niño tener una maestra de 7º grado que esté en silla de ruedas es totalmente educativo. Para un adolescente tener un profesor de historia que le falta una mano o que en realidad se desplace de la manera que fuera, es totalmente educativo. Entonces, esto que planteaban en esta mesa me parece sumamente importante, porque en la práctica las políticas públicas se ven con grandes horizontes y con grandes expresiones que no se traducen en lo concreto, digamos, en el caso de la discapacidad. ¿Por qué sigue siendo necesario, transcurrido tantos años de historia, seguir recuperando la memoria en hechos como la Shoah, que han sido patéticos para toda la humanidad, pero qué correlación hay entre esto y la vida cotidiana y las prácticas discriminatorias cotidianas? Nosotros enfrentamos un problema que es realmente importante. La memoria y la justicia son las pilares fundamentales para una sociedad. Y de repente nos encontramos con que estamos sentados con una persona que tenemos el privilegio todavía de poder compartir, que tiene un brazo tatuado con un número, y este número tiene una significación, es simplemente para quitarle la identidad. Por eso le ponían un número. Él ya no era más Julio Schlosser, era 32.433. Entonces, nosotros tenemos que trabajar a través de nuestra educación, a través de reconcientizar, como dijo muy bien acá el colega, con la juventud, porque a partir de ahí el nunca más va a ser una realidad. Él dijo una cosa que me hacía acordar a mi padre ya fallecido, que es una persona que escapó del Holocausto y llegó a la Argentina en el año 38, y él me decía siempre, cuando vos tenés un árbol que lo recién está empezando a crecer, lo podés hacer crecer derechito. Cuando ya el tronco es grande, eso no se endereza más. Esto es lo que dijo acá el compañero de la comunidad boliviana. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los chicos, cuanto más chicos, mejor, porque es a partir de ahí donde ese tronco va a crecer, fuerte pero derecho. Un tema que me preocupa bastante en relación a las comunidades inmigrantes y sobre todo en el barrio que usted vive, es todo el tema de trata de personas, explotación laboral. Obviamente aparece en los medios de comunicación cuando se descubre un lugar, cuando hay una redada, pero ¿qué diálogo tienen ustedes con el propio gobierno de la ciudad para ver el tema de las habilitaciones? Porque evidentemente están funcionando lugares que cobijan este tipo de situaciones que son casi tan alarmantes y discriminatorias como esto que se habla aquí. O sea, una persona es privada de su documento, de su voluntad, se la convierte en un operario que no tiene vida propia, está en prisión, digamos. Sí, creo que hay que analizar varios aspectos respecto, digamos, justamente de la legalidad y la ilegalidad y la falta de conocimiento de los derechos también como inmigrante. Eso tiene que ver desde un enfoque tal vez desde el gobierno local, en este caso hablando de la ciudad, desde el gobierno nacional y la misma comunidad nuestra y nuestros representantes diplomáticos. Creo que hay un desfase entre esas instancias y en el cual, obviamente, si nosotros, yo vivo ya, va a ser 20 años con este 18 de julio, porque el día del atentado del AMIA fue el día que yo había llegado acá, y entonces justo ahora me estoy acordando, y es justo en estos 20 años he visto muchas cosas, y me han pasado muchas cosas también, en lo personal, en lo afectivo, en lo profesional, en todo. Y veo que ha habido cambios también, o sea, en el contexto de lo que es, digamos, la legalidad y ilegalidad. Por ejemplo, si hacemos un mea culpa, hay muchos bolivianos que no quieren entrar a la legalidad, por ejemplo. O sea, es un fenómeno que no es que quiera, le ofrecen todas las posibilidades, pero no quiere. ¿Por qué? Porque piensa que se va a ir a Bolivia y entonces no le interesa estar legalmente.
tributar o ponerse en blanco, no, ¿por qué no le interesa? Porque después de 10 años se va. Pero si no pasa el tiempo y sigue estando, ese es otro tema, es un aspecto. Por otro lado, también al sistema le conviene que haya ilegalidad porque es un negocio también. Van a apretarles que no está mantiene. Cajas negras, sí. Entonces también es otro fenómeno que también sucede. Y por otro lado, como decía, también el hecho de conocer los derechos como inmigrante, porque y también la falta de apertura y de integración del boliviano hacia la sociedad. Aunque estos últimos años se está viendo más integración desde el punto de vista laboral y la influencia del medio, en el cual está empezando a reconocer sus derechos. Es un fenómeno en el cual creo que todas las comunidades han pasado por esos procesos a través de la historia de Buenos Aires en particular y la Argentina en general, en las que, bueno, nosotros como profesionales estamos viendo y observando y estudiando ese fenómeno también. Es así que, por ejemplo, en la construcción, un grupo de trabajo, el constructor manejaba el boliviano, era el peón, el supervisor y todo. Ahora, el boliviano, el constructor, ¿es el capataz o es el maestro de obra? Y el que trabaja en la mano de obra, lo más duro, es el hermano paraguayo. Entonces, como se van cambiando los fenómenos, en el cual ya el constructor ya es arquitecto o ya es ingeniero, tiene una pequeña empresa familiar, entonces están empezando otras etapas. El tema central también en esto que plantea él, y pensa en la migración de nuestros abuelos, tanos, judíos, qué sé yo, a la inmigración latinoamericana, es que no se reproduzca con las nuevas camadas migratorias, lo que ahora está pasando tal vez con los hermanos africanos, ¿cómo cortar esta cadena donde yo me salgo del lugar de discriminado y paso a discriminar a otro? Y bueno, esto es un fenómeno de reflejo, ¿no? El primer ejercicio es con uno mismo, por eso es tan difícil, ¿no? En la medida que uno puede recorrer sus propias miserias internas, puede ver en el otro a un otro, o puede verse a sí mismo y por eso no aniquilarlo, ¿no? Desde lo profundo, la discriminación no es más que hacerse algo contra uno mismo. Y el fenómeno de las migraciones nosotros lo trabajamos mucho también porque en muchos talleres que nosotros compartimos y que salen a veces exabruptos discriminatorios contra los actuales migrantes que usan los hospitales y nuestros derechos, hay gente que hace estos planteos desde un lugar muy, muy discriminatorio. La primera respuesta es tu abuelo, tu bisabuelo, ¿de dónde vino? ¿En qué condiciones? ¿Qué encontró al llegar al país y qué oportunidades le pudo dar a sus hijos y a las próximas generaciones? Es este ejercicio que yo digo, el de ponerse en el lugar del otro y de entender, y esto se anuda también con el tema de la memoria, de la Shoah y de la pregunta anterior, porque me parece que hace un circuito común, y es que todo proceso trágico que atravesó la humanidad ha empezado con prácticas discriminatorias. Entonces esa bomba de tiempo, ese caldo de cultivo que se cocina y se naturaliza y al principio uno nota que el agua es tibiecita y no lo molesta, pero cuando empieza a hervir ya es tarde, es allí, en ese minuto, en esa instancia en la que podemos prevenir tragedias mayores. Nuestra sociedad no es muy distinta a la del Holocausto, ni es muy distinta a la de terribles procesos de discriminación y de exterminio del otro. Entonces, bueno, estemos con esa luz roja presente, sabiendo que somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor. Qué importante esta conversación y cuánta tela para cortar con cada uno de los temas. Yo les agradezco mucho que hayamos compartido este rato de reflexión, este corte en la mañana y la tarde, porque me parece fundamentalmente que hay que repetir. Muchas veces nos dicen que exageramos, que por qué marcamos pequeñas cosas, la discriminación en las palabras, la discriminación en los chistes, la discriminación que a veces está naturalizada en los medios de comunicación, que es en la calle. No importa cuando es autoridad o algún funcionario o alguna persona con poder en los medios de comunicación, y la discriminación, que no es lo mismo una persona de a pie que alguien que está ocupando un lugar de poder o de decisión o en un medio de comunicación. Por eso, en la práctica cotidiana, miremos nuestros actos para que no le demos lugar a la discriminación y fundamentalmente sigamos trabajando juntos las políticas públicas que nos faltan para que la igualdad sea real para todos y todas. Chao, hasta la semana que viene y muchas gracias.